buenos días, tardes o noches. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Te Conté. El equipo de hoy lo conformamos Ida, Giovanni, su servidora Ana, y démosle la bienvenida y un fuerte aplauso a nuestra invitada Yasmín. ¡Bravo! Ella nos va a compartir sus experiencias y comentará acerca del tema. Recuerden que pueden enviarnos sus historias para que las comentemos y si así lo desean pueden escribirnos para venir a platicar a nuestro programa. Nuestro correo de contacto es teconte2021@gmail.com. Este podcast es patrocinado por Luxavant, historias originales de terror, TUC, revista artesanal, Gota de Anís, ecotienda y Quimera, alimentos orgánicos. El tema de hoy es acerca de un fenómeno muy interesante y bastante conocido dentro de la cultura paranormal. Este ha sido el causante de que muchas personas no puedan conciliar el sueño durante la noche, ya que comentan que suceden cosas extrañas en la franja horaria de las 3 a las 5 de la mañana. Estamos hablando de la hora muerta, y de eso se trata este podcast. Hay quienes señalan que en ese transcurso de tiempo se presentan el mayor número de muertes, ya que el cuerpo se encuentra más vulnerable a enfermedades debido a que bajan las defensas. Incluso hay quienes despiertan por la madrugada, con miedo o angustia, e incluso han llegado a presenciar fenómenos que no tienen una explicación clara, y que algunos aseguran se da debido a la parálisis del sueño. Se comenta que a las 3:33 de la mañana es cuando más accidentes automovilísticos se presentan, pues a esta hora se abre un portal que une el mundo de los vivos con el de los muertos. Incluso, departamentos de policías de diversos países aseguran que a las 3 de la mañana reciben más llamadas de emergencia. Muchos de quienes se despiertan a esa hora aseguran sufrir la llamada parálisis del sueño y presenciar diversos fenómenos que son relacionados con actividades del más allá. Y para entrar de lleno en el tema, tenemos aquí a nuestra invitada Yasmín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos tú qué experiencia has tenido relacionado con el tema a esta hora en específico. ¿Has tenido alguna vivencia? ¿Has sentido cosas? ¿Has visto cosas? Cuéntanos. Bueno, mi mayor experiencia en este tema fue una muy fuerte. Empecé por tener acontecimientos físicos en donde las manifestaciones eran de que tiraban los vasos, nos prendían la licuadora, se escuchaban ruidos y exactamente eran siempre casi a la misma hora, ¿no? En la madrugada. La más fuerte fue cuando yo empecé a sentir una presencia en esas horas. Y bueno, yo dije, es algo que un ruido, lo normal, ¿no? Le quieres encontrar una explicación lógica primero. Y pues al ver que no le encuentras la lógica, empiezas a buscar otras explicaciones, ¿no? Y es cuando te das cuenta que hay manifestaciones, que existen otras cosas más allá de lo visible, de lo tangible. Y pues sí, te empiezas a espantar, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Mi experiencia en este caso fue que yo empecé a sentir, como dicen, lo de la parálisis del sueño, y yo me desperté pensando que a lo mejor pues era eso, ¿no? Pero al darme cuenta que estoy despierta y que no puedo moverme, no puedo reaccionar más que volteé a ver la hora del reloj, eran las 3:30 de la mañana, dije, algo está pasando. Yo quise moverme, quise levantarme y no lo podía hacer. Entonces, sí te espantas, ya no sabes qué hacer, cómo reaccionar, y pues tratas de moverte, te tienen inmovilizada, no sabes qué es, si es un ser, si es una persona, un espíritu o como gusten llamarle, y pues no te puedes mover. Encuentras fuerzas no sé de dónde, rezas, haces hasta lo imposible y dices, quiero moverme. Ya del momento en que te separas, sientes que son muchos minutos y ya cuando ves pasaban apenas unos segundos. Pero pues sí, obviamente sí es el miedo y en ese momento no sabes cómo reaccionar. Ida, ¿tú tienes algo que comentarnos? Bueno, fíjense que hace algunos años, no es exactamente mío, pero me lo contó una amiga muy, muy cercana y vaya, es muy confiable. Ella utilizaba mucho en esa época
muchas playeras de calaveras, dijes de calavera, aretes, todo lo que se pudiera de calaveras, ella lo usaba. Entonces, una vez me contó que, y cuando le esté oyendo vas a ver que es ella, que sentía que estaba dormida, lo típico de la parálisis del sueño, no estás dormida, despiertas, oyes todo lo que está pasando a tu alrededor, pero no te puedes mover. Pero ella sentía que del closet la jalaban. Ella sentía que algo la jalaba desde ahí. Y entonces ella, bueno, pues según su creencia, acudió a la entidad en la que ella cree y se puso a invocar y poco a poco se le fue pasando, pero sí supo todo lo que pasaba a su alrededor porque después lo comentó con su mamá. Yo ya que tú hablabas con mi hermano y pasó esto y aquello, y sí estaba pasando en el momento en que ella no podía moverse. Cuando abrió el closet, se dio cuenta de que ahí tenía todo, o sea, sí sabía, pero en ese momento como que reaccionó, dijo, me estaban jalando desde donde yo tengo todas mis playeras de calaveras, mis digues y todas mis ondas de relacionado con la muerte. Es muy cierto eso que comentas de las calaveras y todo, porque a pesar de que son símbolos que no tienen o que nos los quieren vender como algo inofensivo, es algo que sí tiene su significado. A lo mejor nosotros no le damos esa importancia, pero sí significa algo, ¿no? A lo mejor no en este plano, a lo mejor en otro, pero la energía está, ¿no? Yasmín, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, a mí también me encantan las calaveras, debo confesarlo. No me ha pasado algo con ellas o no sé, pero lo que sí es que yo también atribuyo que tengo muchas cosas desde niña, entonces ya es muy diferente. Pero sí me ha pasado que sí son energías que se manejan, algunas a determinadas horas, otras durante el día incluso, porque a veces sí suelen pasar durante el día. A veces me llaman por mi nombre, unos dicen que son ángeles, otros dicen que son demonios. No sabemos qué sea. Yo realmente no me he acercado a alguien para que me explique qué es lo que es, ¿no? Pueden ser también, dicen que dones que puede desarrollar. Yo realmente no me aboco a ello porque me da mucho miedo. Pero sí, hay experiencias incluso de otras personas que sí me han comentado que igual parálisis del sueño o incluso están trabajando a determinadas horas de la noche y empiezan a escuchar ruidos, ¿no? O pasan diferentes situaciones que dices, a ver, voy a ver la hora, ¿no? Porque es como que la hora indicada que las 3 de la mañana, 3:30 es donde ocurren todo ese tipo de situaciones. Y sí, da la casualidad que es a esa hora, ¿no? Entonces, pues sí, a veces tú le quieres encontrar la explicación, pero sí existen otras entidades, otros seres que no sabemos si son buenos, a veces son malos, como lo que me pasó. En mi caso, el desenlace fue que una persona que sí lo ve nos dijo que era una persona de sexo masculino, nos dio la descripción y pues resulta que era el familiar de unos vecinos míos que recién había acabado de fallecer. Entonces la explicación que me dieron es de que hay personas que no quieren morir o que dejaron algo pendiente, en fin, ¿no? Entonces ya le hace su ritual y todo el rollo para que se den cuenta que están muertos y que no te sigan molestando, ¿no? En mi caso sí pasó, lo hice y me libré de ello, ¿no? Pero fuera de eso sí, siempre me han pasado muchas cosas alternas y a cualquier hora del día. Como este podcast no es planeado, no sigue un guión, pues no me acordaba que sí me habían pasado cosas a las 3 de la mañana. Ahorita conforme va pasando, nosotros no utilizamos estufa de gas, utilizamos parrilla eléctrica. Y el otro día, aproximadamente entre las 3 y 3:30, se empezó a oír como que, y la prendieron, como que estaba prendida. Me levanté rápido para apagarla y pues no, estaba apagada y estaba desconectado todo, pero el ruido de la parrilla eléctrica sí se prendió a esa hora. No, pues está interesante este tema de lo que sucede a las 3 de la mañana, ¿no? Yo estaba investigando un poquito al respecto. Y pues sí, efectivamente hay como muchos puntos de vista de lo que puede ser, ¿no? Hay como muchos dicen
que es como algo que tiene que ver con trastornos que tiene la gente del sueño, pero mucha gente sí coincide en que las 3 de la mañana es la hora en que se han despertado de la nada, ¿no? Así como, bueno, yo no puedo decir que me pase muy seguido porque yo a esa hora apenas me estoy durmiendo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque sí me desvelo, pero justamente cuando, bueno, este es creo que el quinto podcast que hacemos, o el sexto, me parece, pero desde que empezamos a hablar más como de estos temas, ya van varias ocasiones que precisamente me pasan cosas a las 3:33 de la mañana, y se los juro, en serio. Algo muy sutil quizás, pero yo estoy viendo la tele, estoy viendo videos de YouTube o lo que sea, y de repente veo como en mi ventana me apuntan como con una especie de láser. Y yo así como de... pues, no hay... O sea, de mi ventana da al patio de mi tío, no hay gente. O sea, no hay gente que se pueda meter ahí a apuntar con un láser, al menos de que sea mi... Pues mi primo, mi tío, no sé. Fuera de eso, pues nadie. Pero pues ellos no son de estar haciendo bromas ni nada. O sea, y ellos se duermen temprano. Entonces yo me saqué mucho de onda y me asomé justamente para ver qué era. Y pues no había nada, ¿no? Pero se me hizo raro porque justamente cuando pasó eso, por casualidad, se me ocurrió así de ver mi celular la hora, 3:32 de la mañana. Yo así como de, oh, por Dios, ¿será una coincidencia o qué estará pasando aquí? Y en otra ocasión también, muy cercano, o sea, eso no tiene más de un mes que me pasó. También pues yo igual estaba en mi cuarto viendo videos en la madrugada. Y en eso veo como de reojo algo que pasó hacia el baño, porque estaba la puerta abierta. Y pues yo así normal dije, pues ha de haber sido mi hermano. Pero pues nunca vi que nadie regresara. O sea, yo estuve como al pendiente, o sea, viendo como de reojo, pero en eso, pues yo quise ir al baño y no había nadie ahí. O sea, estuvo muy raro. Y veo la hora, 3:33 de la mañana. O sea, demasiado preciso como para hacer una coincidencia, no sé. Yo no soy como muy creyente de las cuestiones paranormales, pero pues sí me saca de onda. La verdad sí me saca de onda y me puse a pensar en todo esto, ¿no? De lo que hemos estado investigando sobre la dichosa hora muerta. Yo no he investigado mucho tampoco sobre qué es lo que pasa a las 3:30 de la mañana, pero sí hay religiones, digamos, o sí, no sectas, pero sí religiones, donde se realizan ritos y no precisamente satánicos, ni malignos, ni nada, al contrario, espirituales, donde a las 3 de la mañana tienen que meditar, por ejemplo. Tienen que empezar su primera meditación a las 3 de la mañana y después a las 5, sí, y después es que no son exactamente religiones, pero sí no sé, algunas creencias hindúes, por ejemplo, donde sí o budistas, donde sí a las 3 de la mañana, porque es el portal, cuando está abierto el portal para otra dimensión. Uh-huh. Sí, precisamente eso es lo que estuve investigando de la hora muerta. Es que dicen, bueno, hay como varias creencias. Unos dicen que tiene que ver con lo satánico, ¿no? Que las 3:33 es como es satánico porque es la mitad del 666. Eso es por una parte. Por otro, pues como Jesucristo se murió a las 3 de la tarde, se dice que la hora más lejana o la hora invertida, la hora invertida son las 3 de la mañana. Y a los 33 años precisamente falleció Jesucristo. Entonces dicen que es cuando estos entes malignos o paranormales pues aprovechan como
para burlarse de la figura de Jesucristo y lo que representa, ¿no? No sé si habían escuchado un poquito como de esta cuestión. Sí, había investigado hace mucho tiempo acerca de esta hora, porque antes de yo saber realmente las creencias o lo que se decía de esta hora, y creo que ya lo he comentado en unos podcasts anteriores, que una de las los sucesos más fuertes paranormales que me pasaron fueron en mi ex casa, en la que justamente 3:30, 3:33, 3:40, siempre me pasaba algo. Me despertaba porque me jalaban el cabello, me jalaban los pies, me escuchaba ruidos, muchísimas cosas, ¿no? Y ya fue cuando investigué, tiraban a Cosme, a mi perrito, y él siempre ha dormido conmigo en la cama. Nada más de repente escuchaba el costalazo. Y entonces yo me puse a investigar porque yo dije, es que esto a lo mejor es ansiedad y a esa hora hay algo relacionado. Y realmente no salió mucho al respecto ese trastorno del sueño de despertarte justo a esa hora, ¿no? Era como de, no puedes despertarte, a lo mejor te duermes a las 8 y despiertas a las 12 y despiertas a la 1 o despiertas a las 5, a las 6, pero siempre justo 3:00, 3:30, 3:15, no aparecía nada, ¿no? Lo único que me aparecía era la hora muerta. Y ya fue que me puse a investigar sobre eso. Me dio muchísimo miedo. Entonces fue como, voy a dormir con mi Biblia abajo. Le pedí una Biblia a mi abuela, a mi bisabuela. Y me dijo, ponla abajo de tu almohada y duerme con... Bueno, yo soy mormona, entonces me dijo, duerme con el libro de Mormón al lado también, ¿no? Bueno, y les juro que solamente así pude dormir. A lo mejor fue también un hecho de que yo me sentía segura con ese tipo de cosas o yo me sentía tranquila. A lo mejor influyó mucho, no lo sé, pero sí dejaron de pasarme cosas extrañas justo en esa habitación, ¿no? Y en general en esa casa, ¿no? Hay infinidades de historias, no solamente mías, de mi familia, que ha pasado cosas justo a esa hora en esa casa, ¿no? Entonces... no sé, Yasmín, ¿tú sí has investigado sobre esta hora ¿O qué has escuchado? o has escuchado algo? Pues realmente yo no me he metido mucho a investigar porque sí me da miedo. La verdad, de descubrir algo que no quiera yo saber, ¿no? Luego no pueden dormir. Sí, de por sí ya es suficiente con esto, pero por ejemplo en casa de mi mamá se dio un hecho que, bueno, desgraciadamente falleció la mamá de una de mis cuñadas. Yo la verdad nunca la vi, no supe cómo murió, pero yo escuchaba siempre, no sé por qué, pero siempre a mí me ha dado eso de que a las 3 me dan ganas de ir al baño o de ir a tomar agua, o sea, siempre a esa hora, ¿no? Entonces ya como que me acostumbré y dije, bueno, no pasa nada, te programas y vas, ¿no? Pero esa vez sí me acuerdo mucho porque bajé todavía escalones, fui a la cocina y en la sala de la casa escuchaba yo un ruido así como de un oxígeno. Cuando respira, ya ves que las personas les ponen el oxígeno. Sí. Así se escuchaba. Yo dije, bueno, ¿qué es eso? El refri no es. O sea, dije, así no se escucha. Y me puse detenidamente y dije, ¿qué es lo que se escucha? Ya cuando prendí la luz, desapareció el sonido. Dije, ah, caray. Bueno, pasó. A la otra noche, igual, siempre me daban ganas de ir a tomar agua. Bajaba a la cocina y empezaba a escuchar más fuerte ese sonido. Ahí fue cuando ya me dio miedo, ¿no? Y les comenté a la familia, pues es que escuché esto, así, así. Y mi cuñada me dice, así se escucha el respirador que tenía mi mamá, porque ya la tenían con oxígeno y todo, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya empezaron a hacerse cosas más visibles, por decirlo de algún modo, porque yo veía una sombra. Y yo decía, no, ya no quiero bajar a tomar agua. Después en la cama sientes cómo se sume el colchón cuando alguien se sienta, ¿no? Y dices, ay, ¿quién se está sentando en mi cama, no? Y coincidentemente 3:30 de la mañana.
Entonces, la resolución de esto fue que a lo mejor la mamá tenía algún pendiente con su hija, incluso a mi sobrino también, así como dices que a tu perrito también lo tiraron. Bueno, aquí le pasó a mi sobrino, lo tiraron de la cama, entonces ya fue un acontecimiento que sí, como dices, muy fuerte, ¿no? ¿Qué está pasando? Dice mi hermano. Yo lo tenía aquí en medio de nosotros dos y de repente aparece así de la nada en el suelo y pues no te das ninguna explicación. ¿Quién lo jaló? Bueno, entonces ya una señora le dijo que tenía que ir al panteón a hacer ciertas cosas, ¿no? Su ritual y todo para que su mamá descansara en paz y tenía algo pendiente. Y solamente así se quitó el sonido y las manifestaciones que andaba provocando, ¿no? Entonces, por eso a veces me dicen, es que no, hay personas muy escépticas y bueno, respetable, ¿no? Pero hasta que no les pasa algo así muy cercano, dicen, caray, mi mamá es una de ellas. Y me decía, no, que estás loca, que no sé qué. Es lo lógico que pueden pensar, ¿no? Ya ves visiones, etcétera, ¿no? Pero también a ella le pasó. Pero en cuestión esta fue mi hija, que está viva. No sé si han escuchado los viajes astrales. Bueno, entonces yo le atribuyo que fue eso, que a lo mejor mi hija viajó a su casa o no sé, y la vio en la casa. Y también vio a esta señora, a la mamá de mi cuñada, la vio, entonces dije, ¿ya ven cómo no estoy loca? O sea, sí pasan cosas, ¿no? Pero pues obviamente hay mucha gente escéptica y muy respetable, ¿no? Pero de que existen otras cosas, la verdad sí, a determinada hora, a las 3:30, es más o menos entre 3 a 3:33, 3:40, siempre. O a veces hasta las 6 de la tarde. De hecho, cuando yo voy a rentar alguna casa, por lo regular, siempre voy en la tarde o noche, para sentir esa vibra que dices, a ver si no siento algo extraño, ¿no? Pero sí, la mayoría de las cosas que es la hora muerta es en ese periodo de tiempo. Música por Giovanni Pozos. Agradecemos a nuestros patrocinadores Luxavant, Gota de Anís, Quimera y Revista TUC. Continuamos. Y bueno, tras una breve pausa continuamos con el podcast. Yo quiero comentar una experiencia o varias experiencias que he tenido. Sobre todo creo que son sensaciones de cuando he viajado mucho. A mí me gusta mucho viajar en la noche, en la madrugada. Casi siempre me quedo dormido, pero para mí es como muy relajante. Yo recuerdo algunas ocasiones porque yo me iba de gira con mi grupo musical. Y a veces en estos viajes, cuando era la madrugada, pues sí sentía como algo extraño, ¿no? O sea, sí me llegaba a despertar ya de madrugada porque pues me dormía en la tarde, que es cuando salíamos, por ejemplo, en el autobús. Es un recuerdo que tengo. Y me despertaba en la madrugada. Y pues me acuerdo mucho de una sensación como de peligro, así horrible. En varias ocasiones sentir así como si fuera a pasar algo muy malo en la carretera, en serio, y como un presentimiento, una vibra rara que no sé cómo describirla. La verdad no sé cómo describirla. Solamente tengo como ese sentimiento de haber querido llegar ya así a mi destino, como de ya no estar en la carretera, porque pues pese a que sí es muy relajante, hay momentos donde uno se siente muy tenso, porque se pone a pensar de repente uno en los accidentes y todas las posibilidades que pueden suceder ahí. Pues es que a lo mejor absorbió alguna vibra de algún accidente que pasó ahí. A lo mejor. Ajá. ¿Eran las 3:33? No, o sea, son... No sé las horas exactas, pero aleatoriamente en ocasiones que he despertado, pues he sentido como esa vibra de peligro o esa sensación extraña, ¿no? Y pues puedo decir que sí se siente miedo así muy, muy intenso, en serio. Así se siente como si fueras a vivir algo, como si... Bueno, yo me he puesto como a imaginar muchas situaciones catastróficas en esos momentos, pero pues afortunadamente estoy aquí. Una ocasión, sí, venía de Puebla con mi grupo y casi nos estampamos así contra una barda metálica y casi nos vamos así como por el barranco. Íbamos muy cansados. El que iba manejando
estaba dando las últimas y era así como de, pues confiar en él para llegar a Jalapa nada más. Estaba muy cansado. De hecho, fue porque no me acuerdo muy bien si esa vez fuimos y con la misma nos regresamos. No me acuerdo muy bien de ese detalle, pero sí me acuerdo que no dormimos. Y fue ese el error, porque ya cuando regresamos él iba muy cansado. Él es muy buen conductor, muy responsable, pero pues esa vez fue un lapso pequeño de tiempo que se quedó dormido conduciendo y casi se estampa. O sea, reaccionó de golpe, si no, quién sabe qué hubiera pasado, pero fue pues una experiencia muy dura. Esas entidades de cuando pasan accidentes son las que se quedan ahí, a lo mejor provocando más accidentes, porque hemos visto muchos videos de YouTube donde se encuentran seres, ¿no? Van en la carretera y se encuentran seres. La típica mujer de blanco o la bruja, no sé qué, que hace sonidos como de gallina o eso, pero siempre pasa en las carreteras. Una vez veníamos de Puebla precisamente y yo venía tomando fotos porque me gusta que al pasar de estado a estado, de Puebla a Veracruz, empieza lo verde, ¿no? O sea, llegas a Veracruz y empieza lo verde. Entonces empiezo a tomar fotos y ya llegando aquí a Jalapa, a la casa y revisando las fotos, en una de ellas se veía claramente como si fuera un ser, una entidad, una energía que subía con los brazos abiertos, blanca, subiendo precisamente por las barras de metal, las barras metálicas, por ahí se ve, y por ahí está esa foto todavía. Lo que pasa es que pues aquí no se puede mostrar, si no, la mostraríamos. Pero sí, yo creo que se quedan esas entidades de ahí, de los accidentes, de todo lo que va pasando. Otra cosa que quisiera yo agregar es que las entidades que sean energías traspasan tiempo y espacio. Hace poco también tuve una experiencia con alguien que estábamos platicando, le estaban pasando cosas, incluso pensamos que a lo mejor era un tipo de esquizofrenia que estaba sufriendo o algo por el estilo. Pero cuando estaba platicando él su experiencia, lo que le estaba pasando en ese momento, yo empecé a sentir mucho dolor de cabeza y es cuando me manifiesta a mí que son vibras malas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Cuando colgué el teléfono en donde yo estoy trabajando, empezaron a pasar cosas. Yo veía sombras, haz de cuenta como si fuera una sombra que quisiera escapar de ese lugar, ¿no? Como, ¿han visto la película de Ghost? La sombra, la sombra del amor, algo así se llama. Sí, por la edad. Bueno. El chico que se enamora. Ándale. Hay una parte en donde creo que él se golpea para querer salir del trance. Así, haz de cuenta que veía la sombra como si estuviera golpeándose en la pared, como si quisiera salir en ese momento de ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puede ser posible que lo que estoy viviendo en este momento es lo que le estaba pasando quizá a lo mejor a este chico que estaba, no me acuerdo el país, Honduras me parece, y Salvador, perdón, sí es cierto. Entonces todo eso, yo creo que esa energía se transportó, no sé de qué manera, y yo veía esa sombra, y dije, no, me fui a la cocina como a refugiarme y empezaba a rezar, y se escuchaban ruidos, o sea, como si de veras estuviera golpeando algo, ¿no? Entonces sí, no se puede manifestar tan solo en la noche, sino tan solo en la tarde también. Eran las 6 de la tarde cuando esto empezó a manifestarse, y fue que empecé yo a rezar, yo no sabía qué hacer, me estaba yo volviendo loca en ese momento. Ya que llegó una persona de las que abre el negocio, ya fue cuando como que reaccionas y dices, tranquila, no pasa nada, ya ese ente se fue, pero sí te deja esa marca de que dices, Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser posible que lo que le estaba pasando a él a mí me está afectando en este lugar, ¿no? Entonces, esto de que dices es que se pueden mover o transportar todos estos energías malignas, espíritus y todo. Porque ellos no tienen ni tiempo ni espacio. Para ellos el tiempo y el espacio es diferente al de nosotros. Entonces, uno puede estar acá y verlo, y puede verlo la misma persona en otro lugar, porque pues la concepción de eso es diferente en esta dimensión.
Sí, por eso también se cree y se dice que cuando vas a un cementerio, obviamente no tienes que ir luego a tu casa y de preferencia pues tienes que bañarte o... Bueno, he escuchado mucho eso, ¿no? Tienes de alguna manera que purificarte por el hecho de que te pueden perseguir ciertos entes, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando dicen que alguien fallece y vas al entierro, ¿no? Incluso niños, por lo regular, casi no se ven en los entierros porque son los más sensibles, se dice, ¿no? Los que pueden acarrear todo ese tipo de energías y pueden causar quizá algún daño, ¿no? Y sí, entonces la persona que va al panteón y eso siempre te dicen, límpiate antes de entrar, ¿no? Porque ya a lo mejor agarraste alguna energía, ¿no? O algún espíritu, como se le llame. Entonces dicen, pues límpiate antes de que entres a tu casa porque si no te va a estar persiguiendo, ¿no? Y sí, o sea, es real, es real. Entonces, las experiencias que uno cuenta, pues yo las cuento porque sí las he vivido y no es algo grato. Pero bueno, ahí están, ¿no? No, sí he escuchado de mucha gente. Pues ahora sí observado como los muchos extremos y puntos medios también. He observado que hay gente que habla de que vive mucho estas cosas, mucho. De verdad que le pasan demasiadas de estas cosas. Hay gente que una que otra cosa y hay gente escéptica que dice que... Y no solo escéptica, gente que dice que nunca le ha pasado nada. A mí, por ejemplo, nunca me ha pasado, salvo algunas cosas extrañas, algo que sea demasiado evidente para yo poder decir, wow, o sea, esto me convence totalmente de que... ¿Lo del láser? Bueno, lo del láser es muy raro, pero aún así no estoy como totalmente convencido por ejemplo, ver un fantasma enfrente de mí o ver algo volando, bien, Sí, como por el muy, tipo muy, de manifestación, muy ¿no? explícito, exactamente. No se me ha manifestado algo de ese tipo. Sin embargo, pues es como muy interesante escuchar diferentes puntos de vista y pues precisamente de eso se trata. Te conté, ¿no? De que la gente exprese. Aquí respetamos las creencias, ¿no? No importa si uno no cree, si uno cree en esto, lo que nos interesa pues es compartirlo, ¿no? Hay una vivencia que yo tuve que con esa ya nunca pude decir eso no existe. De hecho, ni siquiera tenía yo el concepto de existe esto o no, simplemente me pasó cuando estaba yo muy chiquita y pues ya crecí con eso, ¿no? Cuando estaba yo en la secundaria, tenía como 12 años más o menos, y estaba en la casa de una amiga. Tenía yo como 12 años aproximadamente, estaba en la secundaria y fui a la casa de una de mis mejores amigas a preparar galletas. Su casa era muy grande, su cocina era muy grande, de hecho tenía 2 cocinas. Entonces el horno estaba en una cocina y los utensilios estaban en otra cocina. Y entonces para ir por los utensilios tenía que ir a otra cocina. Lo que dividía en cocina y cocina era un pasillo como de 5 metros, porque sí estaba largo, y ventanales. Entonces me quedé yo viendo hacia donde estaba ella, que era la cocina chiquita, y de repente vi que venía corriendo un niño en el pasillo. Pero yo pensé que era un hermanito de ella, porque ella tenía muchos hermanitos, pero de repente enfrente de mis ojos, casi al llegar al ventanal, que yo pensé, ¡ah! ¿Se va a estrellar este niño? Pues ahí se desapareció, enfrente de mis ojos, o sea, no se fue para acá, para allá, para ningún lado, ahí ¡fu! Se desvaneció. Pero yo en ese momento, pues yo tenía 12 años, yo pues no entendí, tampoco sabía mucho de fantasmas, porque aparte es algo que desde chiquitita me pasaba, más chiquita, desde que tenía 3 años me pasaban cosillas así, pero ya cuando ella regresó le conté y me dice, ah, sí, es el niño. Pues de ahí ya, pues se quedó como que es el niño. Ella tampoco ha querido mucho a lo largo de los años hablar sobre él, pero después lo volví a ver cuando nació su hija y para no hacer el cuento largo, nuestras hijas también vieron al niño cuando estaban chiquitas, la misma descripción, todo completito, hasta la misma ropa, y finalmente se lo encontraron ellas en un cuadro que se encontraron por ahí en esa misma casa
se encontraban el cuadro y nos llegaron a decir, mamá, mira ese niño con el que jugamos nosotras. Quemamos el cuadro, ya, pero pues ya nosotros ya teníamos muchos años más. Ellas tenían como 8 años, yo creo, las niñas. Y pues ya no sé si volvió a aparecer, pero esa fue una experiencia que no me quedó duda de que eso sí existe. Bueno, yo he tenido algunas experiencias de ese tipo, pero más que ver como tal una persona, siempre veo figuras o sombras o cosas así. Pero eso es algo ya casi cotidiano para mí, ¿no? Luego, tengo amigos que no creen en eso, en cosas paranormales, pero les gusta ver sobre eso, ¿no? No creo, pero quiero ver videos de eso, quiero ver películas de terror, ¿no? Y luego yo sí es como de... no, ¿por qué? Porque esa gente o esas personas que no han tenido ese tipo de experiencias de que te jalen y no sabes de dónde, de que te hablen, de que te empujen, de que te peguen y no encontrarle una explicación, no saben lo feo que es, ¿no? Y es como, no quiero ocasionar que se empeoren este tipo de cosas. Y no es tanto porque vea una película de terror y me dé miedo, ¿no? Sino más bien porque sé que a mí me pasan mucho este tipo de situaciones y que siempre se agravan cuando yo empiezo a ver ese tipo de cosas o hablo de esos temas, ¿no? Por ejemplo, Ahorita que hemos empezado a hacer los podcasts, sí he empezado a ver sombras en mi casa, he escuchado pasos que abren la puerta, he escuchado a mi perro que va de una habitación a otra y me doy cuenta que está dormido en un lugar donde ni siquiera, cosas de ese tipo, ¿no? Y he tenido muchos problemas para dormirme, me he estado despertando justo a las 3 y pico de la mañana. Hubo un podcast que de hecho creo que lo mencionamos en ese, que estábamos hablando y de repente en la cocina se empezaron a caer cosas, ¿no? Y no sé, ese tipo de situaciones a mí sí sí, me dan un poco de conflicto, la verdad. Sí me gusta hablar sobre esto porque me gusta compartir las experiencias que he tenido para que otra gente también lo haga conmigo. Porque como sea, es una manera de decir, bueno, no estoy loca, ¿no? Lo que me pasa sí le pasa a otra gente. Pero sí no son experiencias que sean las más agradables para mí. Y más porque desde niño lo he hecho, ¿no? A mí hace poco también me pasó que le estaba contando una experiencia a una amiga bien cercana. Y empezó lo que era una velita que tiene ahí ella en su área de trabajo. Y estábamos precisamente platicando de ese tipo de situaciones. Y la veladora, la vela empezaba a parpadear, pero como loca. Me doy cuenta como si fuera una disco, a parpadear. Entonces dice, mira, ¿ya te diste cuenta que estamos hablando de este tipo de situaciones? Y empezó a moverse la veladora. Sí. También eso pasa. Sí. Y dejamos de hablar y la veladora se volvió a poner como si nada, o sea, la luz normal. Y volvíamos a hablar y empezaba a parpadear, ¿no? Entonces dije, ya mejor dejemos ese tema, porque sí, o sea, empiezan las energías, o como le quieran llamar, empiezan a manifestarse, ¿no? Se empiezan a mover ese tipo de situaciones. Y yo soy igual, ¿eh? O sea, ahí me dicen películas de terror y también igual no es porque tanto me dé miedo, sino porque les digo, yo ya vivo el terror en carne propia, yo ya no quiero volver a revivir ese tipo de situaciones, ¿no? Luego me dicen que la película del Exorcista o la película que del Conjuro, cosas así que yo sé que son cosas paranormales que ya las vivo y digo, no, porque no me gusta revivir precisamente como dices, ese tipo de situaciones y dices, no, yo no quiero remover otra vez esas energías, ¿no? Exactamente, porque es algo que sí vives, o sea, a lo mejor si eres una persona escéptica que no te ha pasado nada,
nunca o que has visto algunas cosillas ahí, pero le encuentras explicación, pues bueno, ¿no? No hay problema. Pero que todos los días pase algo, como en este momento que se oyó, Sí, se acaba de escuchar. se escuchó algo en mi recámara. Entonces ya ahorita yo creo que me voy a ir a dormir a otro lado porque ese tipo de cosas a mí no, o sea, la película en sí no me da miedo, pero me da miedo que sé que puede pasar en la vida real, ¿no? O sea, que me puede pasar. Ajá, exactamente. Las experiencias. Exactamente. Y otra experiencia que tenemos en común acá, Yasmín y yo, es que vivíamos en la misma colonia cuando estábamos en la prepa. Y el velador de ahí siempre nos contaba que, pues obviamente aunque es velador, de repente les da sueño y se acuestan, ¿no? Pero pues no podía. Ellos tenían un lugar especial que era como una casetita, ajá. Pero dice que todas las noches se oía como alguien corría. Era una caseta, pero estaba como en dos, ¿no? Como que tenía dos cuartitos. Una era la cocinita, a lo mejor, y en el otro dormían. Pero se oía como corrían chac, 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 y se azotaban en la pared. Y corrían otra vez chac, 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 y se azotaban en la pared. Hasta que él se levantaba y otra vez hacía su recorrido. No lo dejaban descansar para nada. Esa colonia aquí en Jalapa está ubicada cerca de, bueno, junto del Panteón de Bosques del Recuerdo, ahí junto. Ahí estaba, y a lo mejor fue en la época donde se salieron los cuerpos, ¿no te acuerdas tú? Ah, sí. Sí, hubo una ocasión en que hubo una lluvia muy, muy fuerte. Hubo como un deslave y varios ataúdes se salieron. Sí, literal, se salieron del panteón, entonces andaban ahí flotando. Entonces posiblemente, no sé si, creo que sí fue en esa época, a lo mejor alguien se salió por allí. Sí. Que no lo dejaban descansar. Y sí fue una época de mucha actividad, porque también ahí en esa colonia había un lugar de esos de radiotaxis, una central de radiotaxis, y las chavas de ahí siempre contaban que pasaban cosas. Todo el tiempo estaban pasando cosas ahí en el panteón. Y pues es que la colonia estaba, o sea, colindaba, ni siquiera era que estuviera cerca, colindaba con el panteón. Y ahí varias veces, o creo que todas las noches, si te asomabas al panteón en la madrugada, o siempre se veían luces que bajaban, cositas ahí siempre, destellos. Una vez vimos uno, y fuimos varios vecinos los que vimos, que era como si estuviera amaneciendo o estuviera atardeciendo con el sol así muy... Una aura, ¿no? El sol, o sea, era una luz naranja casi del tamaño de como si estuviera el atardecer ahí y se fue escondiendo en el panteón. Pero fue rápido, fue de 5 o 10 segundos. Y nos quedamos los vecinos viéndonos. ¿Vieron eso? Pues sí lo vimos. Todos lo vimos y nunca supimos qué fue. Es como si hubiera sido un ovni o algo así. Tal vez, pero ahorita me estoy acordando, ya para terminar mi participación, una vecina de ahí, que vivía como a 3 casas de nosotros, llegó una madrugada a tocarnos la puerta a mi mamá y a mí, espantadísima. Y es que se oye algo y vimos que había como un pájaro grandote arriba de la casa. Y decía, y dice, ahorita se fue el pájaro y venimos, ahí no había, creo que no había ni agua todavía en esa colonia. Era una colonia de pura persona que trabajaba en Comisión Federal. Bueno, entonces, pues en la madrugada llegó la vecina y nos dijo, vayan por favor porque tenemos muchísimo miedo. No había teléfono, no había celulares, no existían los celulares en esa época. Va mi mamá, voy yo acompañando a mi mamá y dice, es que había un pájaro grandote aquí arriba, estuvo tocando, picando, nos metimos a la recámara porque nos dio miedo. Cuando dejó de picar salimos porque se oyó el grito de la gata. Me dice, y mira cómo están los gatitos, su gatita acaba de parir. Pues todos sus gatitos estaban como si fueran fetos, pero con una herida pues aquí en el corazón, y así como enroscaditos, como si fueran fetos, como que les habían sacado el corazón. Y yo lo vi, mamá lo vio.
O sea, no fue invento de ellas ni nada, lo vimos. Los gatitos sin corazón. Y esa fue una de las muchas cosas que pasó ahí, en ese lugar. Es lo que decían, porque ahí abajito había un señor que decían que era nahual. Entonces, pues ya eso será como tema de otro programa, que son los nahuales, ¿no? Estoy impactada con lo de los gatitos. En serio. Pero nunca volvieron a ver al pájaro. Nosotros no. Nosotros nunca lo vimos. Ellas después de esa noche se fueron de ahí. Después de esa noche empezaron a buscar. Ya no regresaron ahí, se quedaron en casa de, pues no sé, familiares o no sé. Y después buscaron a dónde irse. Nunca nos volvieron a decir del pájaro. Y ningún vecino lo vio, nada más ellos. Ustedes tampoco lo vieron. El pájaro no, pero Los fetos, sí. no eran fetos, eran gatitos. O sea, Habían nacido, tenían días de nacidos. Yo creo que tenían como 2 días de nacidos. Pero los vimos sin corazón y con la herida aquí y sin sangre. Ujú. Como si hubiera sido un procedimiento quirúrgico, no muy cuidadoso. Pero sin sangre. Estaban los gatitos en forma fetal y con la abertura en el corazón. Pero no tenían sangre, no tenían nada. Nada más estaban la abertura ahí y muertos, pues obviamente muertos. o sea, es como, chale, estoy impactadísima. Es como si literal hubiera algo metido la mano, sacado, pero obviamente te desangras. Si te sacan el corazón, te desangras. Como si hubiera sido una disección o algo así, ¿no? Eso. Eso. Ay, ¿te acuerdas de la vecina? Hablando de disecciones así como medio paranormales. Una niña que era vecina también de nosotros, en la madrugada bajó por agua o alguna onda a su cocina y de repente vio un resplandor, pero enorme, que la hipnotizó y vio cosas la niña. Pues de ahí se quedó traumada. Nada más le contó a sus papás que vio cosas, que vio algo, que vio la luz. Toda la colonia se enteró de eso, pero la niña nunca quiso hablar, o al menos con nosotros, con los vecinos, ni los papás quisieron hablar de qué fue. Pero los papás lo contaron porque estaban alarmados de lo que había visto la niña. Ese día, lo contaron al otro día, de jamás. Y hasta la fecha la niña ya es una señora y no quiere hablar del asunto, se enoja. Es una persona que tiene muchos problemas psicológicos, me dijeron. Me dijo alguien que está en contacto con ella desde niños. Y el problema psicológico fue a raíz de lo que le pasó. Era una niña, tenía 8 años, creo. Pero, o sea, no les dieron ni una pista así de que vio cosas. Supongo que debe haber visto cosas feas, ¿no? Para quedar traumada. Se lo dijo a los papás. Los papás estaban alarmados y le contaron a los vecinos, y ahí se fue el chisme de vecino en vecino de lo que había visto la niña. Pero ya al otro día ya no quisieron hablar del asunto ni nada, y niña al psicólogo desde los 8 años. Pero sí pudo haber sido un tema paranormal, o qué tal si fue algo más bien como... Extraterrestre. Ajá, pero yo más bien pensé como en algún asunto más de algún maldito psicópata violador o algo así. No, porque fue un resplandor que estaba en toda la casa, o sea, un maldito psicópata violador llega con una linterna a lo mejor, pero esto fue un resplandor, así lo contaron los papás, fue un resplandor y vio cosas, pero eran como cosas extraterrestres, ¿verdad? A ver, ¿tú de qué te acuerdas? Lo que pasa es que me acuerdo de mi hermana que hubo una ocasión, es otro tema, pero voy a lo mismo, de que sí se suscitaron en esa colonia muchos casos de cosas tanto paranormales como algunas cosas que no podemos explicar, ¿no? Pero mi hermana también igual veía algo por la ventana, un resplandor, y decía, en ese entonces me acuerdo que se quedó paralizada, estábamos comiendo y estaba viendo hacia la ventana y solamente alcanzó a decir, un ovni, pero así, hasta con el dedo señalando la ventana, y todos volteamos y no vimos nada, y mi hermana estaba así paralizada. Entonces ya no sabemos si realmente fue un ovni o fue alguna presencia o bueno, que yo sepa, mi hermana sí, no, nada que ver. Y además tu hermana es muy escéptica, también es muy seria y muy así. Sí, ella no cree mucho en esas cosas.
La cuestión es que entonces eso pasaba de ese lado de la colonia donde vivían ellas y vivía la niña que era su vecina de 2 casas, ¿no? Arriba. Es una colonia cercana a Bosques del Recuerdo, al Panteón. Bueno, Próxima, colindante. bueno, por diversos motivos no podemos mencionar el nombre explícitamente de la colonia, pero coméntenos, mándenos mensaje a nuestro correo y coméntenos si les gustaría que nosotros hiciéramos una exploración urbana, ya que es un tema que también nos interesa llevar a cabo próximamente. Es algo que nos da pues bastante miedo, la verdad. Pero nos genera mucha curiosidad también hacer este tipo de cosas, así que coméntenlo. Manden un correo a teconte2021@gmail.com. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando desde sus hogares, desde sus oficinas. Desde el coche, desde la moto, desde donde sea que nos escuchen. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Nosotros somos Te Conté. Y bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Dios. Adiós. Gracias a Yasmín por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias, chicos. Espero que no les pase algo paranormal. Y que no sea la última vez que vienes. Esperemos que no sea la última vez que viene Yasmín. Y bueno, pues nos vemos en la próxima edición de Te Conté. Hasta luego. Bye.